Listo, ahora sí ya estamos grabando. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de los problemas que se pueden presentar o problemas comunes que se pueden presentar en la parte de hardware. Y después tratamos pues los problemas comunes que se pueden presentar en software. ¿Todo esto para qué? Pues para que tengamos en cuenta un antes de, porque la idea es utilizar herramientas que me permitan diagnosticar cosas y hacer pruebas, ¿sí? Cosa que recuerden que de pronto no hemos detallado, ¿sí? Porque nos hemos ido a software que hacen otras cosas que realmente no son pruebas y pues tenemos que hacer pruebas, ¿listo? Eso es lo importante también de enfrentarse con problemas, que sepamos pues qué pruebas podemos hacer. Entonces, en este caso, estos problemitas que aparecen acá están enfocados en los dispositivos de almacenamiento, ¿listo? Aquí vamos a encontrar algunos problemas de almacenamiento. Ah, bueno, y esto nos sirve porque estos problemas los podemos estar registrando en la aplicación que tenemos que manejar que se llama GLPI. Entonces, aprovechando que tenemos que crear casos eh, o incidentes, en este caso, pues podemos registrar estos, ¿sí? Le ponemos unos nombres, le ponemos unos usuarios, registramos que el usuario nos reportó una falla de estas y ahí ya nos vamos llenando la información. ¿Listo? Esto nos da ideas también para llenar allá. Cuando veamos la aplicación de GLPI, pues eh, aprovechamos y llenamos uno de estos fallas que pues nos dan idea para que podamos generar esos ejemplos en el GLPI. Ok, entonces vamos a mirar aquí. Problema, aquí lo podemos seleccionar en esta aplicación y dice, la computadora no reconoce un dispositivo de almacenamiento. Aquí es donde empezamos a nuestro problema, nuestra solución de problemas. Recuerden que tenemos 6 pasitos para solucionar los problemas y una de las cosas que vamos a tener que establecer fuera de determinar pues que ese es el problema en general que nos reportan, ¿sí? Que la computadora no reconoce un dispositivo de almacenamiento, ahí tenemos que empezar a establecer una serie de teorías, porque si ustedes se dan cuenta, por aquí a un ladito dice causas probables, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que establecer nosotros. Tenemos que saber, de acuerdo a lo que nos están reportando, ¿sí? Que es este elemento que estoy marcando con el número 1, pues hay un pasito que nos dice, toca establecer las causas probables, ¿sí? O las teorías de qué puede estar pasando eh, según ese problema. Entonces, este pasito pues también es importante, ¿sí? Porque nos toca establecer estas teorías. Y si usted se fija, pues cuando una computadora no reconoce un dispositivo de almacenamiento, pues pueden haber varias cosas que causen ese pequeño problema que nos están describiendo, ¿sí? Bueno, si el usuario es capaz de describir eso, pues bueno, nosotros podemos llegar a esta deducción preguntándole al cliente qué es lo que pasa. Entonces podríamos llegar aquí a esta conclusión y decir, bueno, el problema realmente es que el computador no reconoce el dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Eso ya es una de las cosas a las que podemos llegar a deducir. ¿Pero por qué? Porque pues sabemos cuáles son las causas, ¿sí? Por aquí nos cuenta, el cable de alimentación está flojo. Estamos hablando del cable de alimentación del disco duro, ¿listo? Y si usted se acuerda, ese cable de alimentación, ¿sí? Por aquí viene mi disco duro. Si usted se acuerda, hay un cable de alimentación y hay un cable de datos. ¿Listo? Entonces, uno es la alimentación que va a la fuente y el otro es el cable que va a los datos y este va conectado directamente a la UART. Entonces, me están diciendo que no se reconoce el dispositivo es porque está flojo este cable. Si no hay alimentación del disco, pues efectivamente eh, no me va a reconocer el disco. Puede estar conectado con el cable de datos, pero el problema es que la alimentación pues no lo deja. ¿Listo? Bueno. O al contrario, miren que aquí la segunda parte dice el cable de datos está flojo. Entonces puede ser que usted o alguien que llegó por allá eh, no ensambló bien el disco, colocó mal el cable de datos y entonces quedó flojo, ¿sí? El de energía sí lo conectó bien, pero en este caso el de datos pues lo dejó flojito, se terminó soltando por el movimiento y pues ahí no reconoce el disco duro. ¿Listo? Entonces este dispositivo que es el disco duro, pues entonces ya no lo reconoce, ¿sí? En este caso estamos hablando de disco duro, ¿no? Que tiene esos dos cables de alimentación. Por allá me pueden decir, ay, pero es que si es una memoria NVMe, pues no, eso no, eso ya es el puerto y eso no tiene dos cables, entonces tranquilo. ¿Listos? Bueno, entonces
Aquí estos cablecitos, recuerden que tienen el mismo nombre, los dos cables se llaman SATA, solo que un SATA pues es más grande que el otro, ¿sí? Los cablecitos de energía ustedes ya los reconocen, tienen por acá unos colores, naranja, negro, amarillo, rojo, esos colores ya se alcanzan a notar, mientras que esto es un solo cable plano, el de datos, ¿sí? El de datos es un solo cable plano y pues ese también es reconocible, ¿listo? Entonces, cuando usted le pregunte yo, bueno, ¿cómo se llaman esos cables? ¿Qué nombre responde? Entonces usted dice, ah, esto se llama un cable SATA. ¿Listo? Bueno, si tenemos tecnología nueva, ¿no? Si nos vamos a mirar un equipo viejo, pues ahí sí grave. Ahí sí nos toca buscar por allá el Molex y nos toca llegar a buscar una cinta que es diferente a la SATA. Y eso se llama una conexión ID. ¿Listo? ID. O se llama una conexión PATA. ¿Listo? Ahí les vamos recordando hardware para el que no se acuerda. Ahí están los dos nombrecitos de la conexión más gruesa. ID o PATA. ¿Listo? Bueno, y la conexión delgada, que es más reciente, pues se llama SATA. Bien, pero eso ya lo saben ustedes, así que no voy a profundizar un poquito más en eso. Los hardware, por allá de, ¿ustedes dónde vieron hardware? Como en primero, ¿no? Bueno, aquí dice, los puentes se establecieron de manera incorrecta. Aquí cuando habla de puentes, ustedes recuerdan que los discos ID, voy a colocar aquí un disco ID de imagen para que se acuerden, un disco ID que es un disco mecánico con un puerto especial que es muy viejo, por supuesto, ¿sí? Tiene una característica y ya ven, les busco una foto, bueno, puede ser esta, ¿listo? Es una característica y esa característica es que se utilizan jumper para configurar. Si ustedes ven ahí, hay un cosito blanquito, eso se llama un jumper y ese jumper en algún momento se configuraba, ¿sí? Para que pudiera funcionar pues esto de determinada forma. Aquí está el conector o aquí va el cable de datos, que es ese cable grande, ¿sí? Para esta tecnología. En este caso es un cable tipo pata, miren que aquí le ponen pata, o IDE, ¿sí? Esa tecnología es muy vieja. Ahí le colocaron que RIP porque ya esa tecnología pasó a mejor vida hace mucho tiempo, ¿no? Pero pues no falta el que todavía tenga esa cosa todavía funcionando. Bueno, y el conector de energía que está por aquí, que se llama un conector Molex. ¿Listo? Entonces, si yo configuro mal el jumper, este jumper está mal colocado, ¿sí? Ese jumper no estaba colocado adecuadamente en un estado que se llama maestro o en uno que se llama esclavo, ¿sí? En cualquiera de esos dos tocaba configurarlo bien. Entonces, pues eso me hacía que uno de los dispositivos que estaba conectado a la misma cinta de datos, aquí hay una cinta de datos, se podían colocar dos dispositivos, entonces uno de ellos fallaba, ¿sí? Entonces no lo reconocía. ¿Por qué? Porque usted configuró mal el jumper, ¿sí? O no lo configuró de forma adecuada. Entonces eso era lo que sucedía en ese caso, ¿sí? Que esos jumper pues los configuraba mal y como se requería, pues ahí sí es cuando nos generaba esta falla. Aunque esta falla es muy vieja, como les decía, esos discos ya pasaron a mejor vida y pues ya todos tenemos SATA y SATA no tiene ese problema. Pero pues este disco, esta falla que está de tercera se refiere a eso. ¿Listo? Bueno, puede ser que en algún momento usted se enfrente con un equipo demasiado viejo, entonces pues sí le va a pasar. Bueno, el siguiente dice, falló el dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? Puede ser un problema también del disco duro, por eso no lo reconoce y entonces pues ahí ya tenemos problemas con el disco. ¿Listo? Entonces ahí la falla del disco interno también puede ser eh, un problema para que no lo reconozca. Y lo otro, la configuración del dispositivo de almacenamiento en la BIOS es incorrecta. Entonces, por algún motivo, alguien entró a la BIOS, cambió la configuración, la dejó mal y pues por supuesto no nos reconoce el dispositivo. ¿Bien? Entonces, ahí esto también tiene que ver algo de configuración en la BIOS. Por eso es que a veces uno entra a la BIOS, ¿sí? Para verificar la configuración. Yo no les recomiendo que se la pasen cambiando la configuración de la BIOS porque pues de fábrica funciona muy bien
y esas configuraciones cuando uno se pone a jugar y no se acuerda, pues ahí es donde puede causar que haya elementos que funcionen pues no de forma normal, sino que empiecen a funcionar mal, ¿sí? O se desactiven, porque a veces pues se ponen es a jugar sin saber y allá se meten y hacen daños, ¿listo? Entonces a BIOS hay que dejarla quietica, no significa que no la miren, pero mm, sí hay que tratar de que si no sabe qué va a configurar y qué va a cambiar o por qué, pues no lo haga. ¿Sí? Quédese quietico ahí si no sabe, eso no se ponga a cambiar cosas si no sabe qué es lo que está cambiando. ¿Listos? Bueno, pero sí hay que aprender a mirarla bien. Bueno, entonces esas son las causas probables. Mire todas esas causas, 5 causas probables, sin pensar en otras que pueden llegar a pasar eh, de pronto más complicadas, pero bueno, puede ser algo así parecido. Pero en este caso, pues son 5 causas probables. Establecemos las causas probables y tenemos que atacar esas causas. Tenemos que empezar a mirar qué puede ser que pasó en caso de esa causa. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera parte eh, nos dicen cable de alimentación flojo. ¿Sí? Entonces, con los cables de alimentación, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos y verificamos en el computador si los cables están flojos. ¿Sí? Y mire que ahí ya verificamos alimentación y datos en un momentico, verificamos si no están flojos y bueno, eso ya es, eh, digamos que nuestro proceso de solución de problemas o el proceso de descartar eh, de pronto alguna falla que sea simple de solucionar, como por ejemplo revisar los cables. Si están flojos, pues ahí nos alcanzamos a dar cuenta cuando eh, toquemos los cables y los manipulemos. Bien. Eh, los puentes o el jumper se estableció de manera incorrecta, pues ahí sí toca saber la configuración de los jumper y manipular la configuración. ¿Sí? Aquí ya sería un poquito más complicada la solución, porque nos tocaría mirar cómo está conectado y cómo sería la configuración de los jumper y hacer el cambio necesario. Reemplazar el dispositivo de almacenamiento. En este caso, este sí también es más complicado, porque aquí ya estamos hablando de que el dispositivo tiene una falla. ¿Sí? Y ahí es cuando necesitamos por lo menos saber mirar con un software, o así sea con una prueba muy básica, si el dispositivo está bien o no. ¿No? Entonces ahí es donde también necesitamos otros apoyos, lo más probable, para determinar si el dispositivo está mal. Y el otro dice restablecer la configuración del dispositivo de almacenamiento en la BIOS. Bueno, la BIOS también tiene una opción para cambiar la configuración. ¿Sí? Entonces, ¿puedo volver otra vez a la configuración de fábrica? Sí. ¿Sí? Eso se llama algo así como cargue, como un load default, que serían por defecto, default mm, settings, creo que se llama así, settings, como las configuraciones. Settings. ¿Listo? Y esa carga de esas configuraciones por defecto, pues entonces lo que hace es dejar todo lo que de pronto alguien movió o cambió de configuración y lo deja otra vez como estaba de fábrica. ¿Sí? Esta opción de la BIOS, pues a veces lo salva a uno de muchas cosas, ¿sí? Porque a veces uno sospecha que alguien entró a la BIOS, cambió alguna configuración y eso es lo que está causando problemas, ¿sí? Entonces, cargar las opciones por defecto, pues a veces es una salvación para uno, ¿listo? Y eso viene pues en un menú de la configuración de la BIOS, para que no se nos olvide que toca buscarlo. Bien, entonces miren que aquí ya tenemos varias soluciones posibles, unas las podemos descartar más fáciles que otras, pero eso nos lleva pues al proceso de solución de problemas. Aquí ya seleccionaríamos de esas 5 cuál es la que realmente es el problema, lo que pasó realmente, y ya nos enfocamos pues en solucionar esa falla. ¿Listo? Entonces ahí ya nos centramos en la que sí es la falla real y la solucionamos. Recuerden que después viene un proceso de registrar toda la información, de hacer pruebas, a ver si esto no funciona, si vuelve a funcionar, si vuelve a presentar la falla, si reiniciamos entonces si vuelve a presentar la falla, entonces no solucionamos el problema. Bueno, eso hay que hacer pruebas también. Y una vez que nos cercioremos, ahí sí les mostramos al cliente y le decimos, mire, ya está solucionado el problema, aquí registramos qué fue lo que hicimos, ve aquí está mi orden de trabajo, ya pues puede revisarla, léala, si tiene alguna observación, hágalo, no hay ningún problema.
Pues al final fírmeme acá que recibí mi trabajo y que pues usted está conforme con la solución que yo le di. Y listo. Eso es lo que básicamente terminamos haciendo en el proceso de solución de problemas. ¿Listo? Bueno, así a grandes rasgos eso es lo que básicamente hacemos. Pero miren que es importante pues también conocer todas estas fallas o tener un poquito de idea de qué puede llegar a pasar. ¿Sí? Por eso es que aunque ustedes no crean, todos esos conocimientos de hardware son supremamente importantes, ¿sí? Porque hay muchas fallas de hardware que requieren de nuestras habilidades y de nuestros conocimientos. ¿Sí? Bueno, por aquí hay otra, dice, la computadora no reconoce un disco. ¿Sí? Dice, causa probable, el disco se insertó al revés. Ah, bueno, esto es un disco óptico, ¿no? Unidades de DVD, unidades de Blu-ray, que estén en un computador. No faltó el que de pronto alguien insertó el disco al revés y pues la idea de para que funcione un disco al revés, complicado, ¿sí? No me van a resultar que es un disco de doble cara porque pues en este caso no están contando pues que es un disco de doble cara, sino solo de una sola y lo colectaron, lo introdujeron al revés, ¿listo? Y pues al revés no funciona. Entonces, denle la vuelta, ¿listo? Solución fácil, mire, hasta eso toca probar las soluciones fáciles. La otra dice, hay más de un disco insertado en la unidad. Por algún motivo alguien colocó un CD o un DVD, bueno, un DVD o un Blu-ray, eso es lo que tenemos, y no se dio cuenta que ahí había otro. Digamos que la bandeja de la unidad de pronto no puso problema, alcanzó a cerrar, pero pues esos dos CD adentro, complicado, ¿sí? Hay casos que en algún momento hasta uno de esos sí se llega a fracturar, se rompe y pues allá adentro te quedan todos los pedacitos. En ese caso sí lo único que hay que hacer es destapar la unidad óptica y abrir la unidad óptica y empezar a limpiarla con cuidado porque todos los pedacitos quedaron por allá adentro. Entonces puede llegar a pasar que hasta un CD se rompa, ¿sí? Allá adentro. Inclusive pues mala manipulación del usuario. Entonces hay que tener cuidado porque eso puede llegar a pasar. A veces las bandejas no salen porque ya se rompió el CD dentro, entonces pues no podemos sacar la bandeja para sacar los pedazos y nos toca pues apagar el equipo y sacar la unidad y prácticamente desarmar la unidad para poderla limpiar. ¿Listo? Bueno, por allá alguna vez sí yo vi esa parte, pues no es que uno no es que eso aparezca todos los días, ¿no? No es que todo el mundo rompa los CDs dentro, sino que pues puede pasar. Y es extraño, pero sí puede llegar a pasar. No falta el usuario que haga eso. Bueno, dice por acá, el disco está dañado. No está reconociendo el disco, esos discos que quieren utilizar hasta no sé, en todos los computadores, todos los años, no lo cuidan, se raya, pues los discos también se dañan, ¿sí? Y esa mala manipulación, pues, hace que el medio, pues, sea el que tenga el problema, ¿listo? Ah, es que a mí me pasaron un instalador de Windows 8 en un CD, entonces, en un DVD, y entonces resulta que yo lo he utilizado todo el tiempo, pero usted nunca sacó una copia, nunca cuidó su CD, ya por el uso que le ha dado se desgastó, está muy rayadito y efectivamente pues ese disco ya no lee, no lo leen. Usted lo coloca en cualquier unidad óptica y pues no lo lee. Entonces ahí ya tiene un problema que le toca es reemplazar el disco. Sí, esta vez ya no es desde la unidad óptica. Bien, el formato del disco es incorrecto. Vamos a leer algo, resulta que todos los CDs tienen, los DVDs o esos medios ópticos tienen formatos especiales. Una cosa es que lo vaya a leer un computador, otra cosa es que lo vaya a leer otro dispositivo, por ejemplo, de música. ¿Sí? Hay distintos formatos dentro. Si estamos de buenas, pues siempre utilizamos el mismo formato en muchas partes y por eso pues lo podemos leer en cualquier lado. Pero ese sistema de archivos de los CDs pues tiene que ser legible por la unidad. ¿Sí? Vamos y le colocamos otro sistema diferente, pues la unidad no lo reconoce y no lo lee. ¿Sí? Entonces el formato del disco también influye. Em, Eso creo que se llama un FDS, si no estoy mal, el sistema de archivos del disco. ¿Listo? Bueno, si no tiene sistema de archivos, pues no lo reconoce, así que no lo vamos a poder leer. Y eso ya es problema del que generó el disco. O bueno, el formato que estamos metiendo ahí, pues no lo reconoce mi computador, pues ¿qué hacemos? Si no lo reconoce, pues ni modo, no lo puede leer.
Y por aquí aparece que la unidad óptica presenta una falla. ¿Sí? Entonces, esa unidad también puede fallar, también puede tener algún problema interno y pues eso va a hacer que el disco óptico pues no lo pueda leer. ¿Sí? Ya es un poquito más difícil esta porque si toca mirar de pronto qué fue lo que falló de la unidad. La falla puede ser ya más hacia la electrónica, ¿sí? Entonces ahí ya se vuelve un poquito más complicada esa falla. ¿Listos? Bueno, por eso a veces pues lo que hacen aquí es colocar reemplace la unidad óptica. ¿Sí? A veces es más fácil reemplazar la unidad que ponerse a analizar a ver si el circuito funciona. Y más que pues se requieren conocimientos de electrónica, entonces a veces es más rápido reemplazar la unidad que ponerse a revisar a ver si funciona y se la podemos reparar. ¿Sí? El tiempo también es oro aquí, entonces a veces nos toca reemplazar las cosas en vez de ciertos elementos reemplazarlos en vez de repararlos. Bueno, por aquí dice el computador no expulsa el disco óptico, eso ya es mecánico. La unidad óptica está atascada. El software ha bloqueado la unidad óptica. Ah, bueno, eso también puede ser de software, mire. El software ha bloqueado la unidad óptica y la unidad óptica presenta una falla. ¿Listo? Falla mecánica en este caso también. Eh, para las unidades, pues hay una característica especial que las unidades tenían una perforación pequeñita por el frente y esas unidades, pues uno insertaba, por ejemplo, un clip y ese clip, pues presionando ese pequeño orificio, haciendo como presión hacia adentro, pues expulsaba la bandeja, ¿listo? Y entonces ahí sí ya uno podía sacar el CD, ¿sí? Porque antes ni siquiera salía la bandeja. Entonces, pues ya forzándolo con esa presión, en esa perforación, pues ahí ya podíamos pues sacar esa unidad, ¿listos? O ese CD o sacar esta bandeja que aparece acá. Em, bueno, miremos esta que está por acá. Eh, la perforación es esta que aparece acá al lado del botón. ¿Listo? Eso apenas cabe un clip de esos metálicos pequeñitos. Usted lo endereza y entonces coloca aquí el clip o lo presiona y me lo mete por ese huequito. Entonces, esta bandeja que está aquí sale. No sale un poquito, ¿no? Pero ya por lo menos se desajusta y ya usted la puede terminar de sacar. ¿Listo? Ese es el famoso huequito que uno está buscando pues para forzar la salida de la bandeja y pues ahí ya que usted tenga la bandeja afuera pues ya puede sacar el medio óptico. ¿Sí? Ahí ya lo puede extraer. ¿Listos? Bueno, entonces ese es el huequito ahí que se refiere. Bueno, el software cuando bloquea la máquina, eso sí se bloquea todo. O se bloquea prácticamente todo lo que usted está haciendo. Entonces, un bloqueo, pues sí, también me puede afectar la unidad de disco óptico. ¿Sí? En ese momento yo estoy intentando salir, esta máquina se bloqueó, entonces pues ya, ahí está, ahí llegué. ¿Sí? Y pues desbloquear una máquina así nomás, pues a veces nos toca hasta reiniciar la máquina o forzarla a apagar y después volverla a iniciar. ¿Sí? Porque a veces hay máquinas que se terminan bloqueando y pues digamos que las formas de uno que uno tiene para desbloquear pues no funcionan, así que pues termina uno reiniciando la máquina. ¿Sí? De pronto ahí por eso colocan reiniciar la computadora. Y la unidad óptica presenta una falla y se puede reemplazar la unidad óptica si la falla ya es más grave. ¿Bien? Esas unidades pues toca tenerla en cuenta. Ah, bueno, yo les voy a pasar esto que dice aquí ver PDF. Esto tiene un resumen de eso que estamos hablando. Mira aquí en esto. Y esto nos sirve pues para registrarlo, bueno, para conocimiento de ustedes y para registrarlo también en la aplicación GLPI, que es la que vamos a utilizar para el manejo de los incidentes. Entonces, esto también más adelantico se los envío en un correo a todos, ¿listo? Para que lo tengan ahí pendiente. Si no conocía problemas, pues aproveche y los lee, que esos son algunos de los problemas que se pueden presentar. En este caso, pues los dispositivos de almacenamiento. Bueno, por aquí dice que una computadora no reconoce la unidad extraíble. Un lector de medios no puede leer una tarjeta de memoria que funciona correctamente. Bueno, eso también ya tiene que ver con las tarjetas de memoria. Por aquí dice que la causa probable, el lector de medios no admite el tipo de tarjeta de memoria, el lector de medios no se conectó correctamente, el lector de medios no se configuró correctamente en la configuración de la BIOS,
y el lector de medio presenta una falla. ¿Sí? Esas son posibilidades que tenemos en cuanto a ese problema que dice que un lector de medios no puede leer una tarjeta de memoria que funciona correctamente. Recuerden que esos lectores están conectados por lo general en la parte delantera, ¿sí?, de nuestras torres, y lector de tarjetas SD, por ejemplo. Preciso le pegué a todos menos a los del que están en la computadora. Bueno, digamos que usted alcanza a ver un puerto así, o estas entradas por la parte del frente de su computador, o bueno, por un lado en algunos computadores, y esta cajita que está aquí, pues es para leer una serie de memorias extraíbles, ¿sí? Yo la coloqué SD, pero pues uno de los tantos formatos que hay acá es la SD, ¿sí? Hay otras que son micro SD, bueno, hay otros formatos que también menciona por acá, en la parte superior de las tarjetas. Pero esto también lo tienen los computadores, o muchos de los computadores también lo tienen, ¿sí? Y puede ser que en algún momento, pues yo lo haya conectado mal a la UART. Entonces ahí es donde tenemos problemas. Esto va conectado a un puerto USB. Si ustedes ven aquí, esta conexión que tenemos aquí es USB, solo que en los computadores pues son hilitos, son hilos de conexión separados, ¿sí?, de pronto con un conector grandecito que está marcado con la letra USB, y ese es el que uno a veces no conecta, ¿sí? Porque uno pues se sorprende de ver ese conector, uno no ve el conector USB como aparece acá en la foto, ese tipo C, si no estoy mal. Pues como no sabe cómo se conecta, pues grave, ¿sí? Entonces no lo conecta. Y este lector de tarjetas que está al frente del computador, pues no funciona. Sencillo, ¿no? Pero hasta eso toca mirar en este caso. ¿Listos? Bueno. Hay que utilizar los formatos correctos, hay que asegurarse que todo esté conectado. Hay que mirar si de pronto el BIOS no tiene deshabilitado ese lector o ese puerto USB, realmente no es el lector sino el puerto, ¿sí? Los puertos se pueden deshabilitar, entonces puede ser que el puerto esté deshabilitado. Y aquí dice instalar un lector de medios conocido. Realmente es que uno prueba con un lector de pronto si el lector que está conectado pues es el de la falla, ¿sí? ¿Cómo puede probar uno que un elemento está fallando? Pues reemplácelo por otro que sepa usted que está funcionando, ¿sí? Haga la prueba con uno que sepa que usted está funcionando, ¿sí? Usted le está fallando el mouse, pues coja otro mouse y pruebe a ver si funciona con ese otro mouse que usted está seguro que funciona, ¿sí? Intercambia el componente y ahí sí ya prueba, bueno, esto tiene una falla. Pues, porque es raro, ¿no? Es más, lo puede probar en otro computador si tiene el acceso por allá en el servicio técnico. ¿Listo? Intercambiar a veces partes es como uno también puede probar entre máquinas. ¿Listo? Si tiene acceso a otras máquinas. Bueno, por aquí dice recuperar o guardar datos en la unidad de memoria flash USB. ¿Sí? Flash es el tipo de memoria, USB es el puerto o el tipo de conector. Lleva mucho tiempo. La placa base no admite el USB 3.0. Entonces estamos colocando una memoria que me dice que funciona como USB 3.0. Puede ser que el computador solo tenga hasta puerto USB 2.0 y entonces allá tenemos un problema de compatibilidad. ¿Listo? Entonces ese problema de compatibilidad puede ser que nos cause alguna diferencia. Y a veces no nos fijamos ni siquiera. Es más, en este momento puede estar preguntándose alguno, uy, es USB 3.0 ahí y USB 3.2 también. Entonces, eso también es de conocimiento de nosotros. No se les olvide que ya pasamos del 3.0. Entonces, pues esos puertos toca reconocerlos, ¿sí? Toca saber qué es lo que tiene mi máquina o la máquina que vayamos a revisar, pues para cerciorarnos que no sea problemas de compatibilidad de los dispositivos. El puerto está configurado con la máxima velocidad de las opciones de BIOS. Aquí dice definir como alta la velocidad del puerto en la configuración del BIOS. Bueno, las velocidades también están relacionadas con los puertos y con las versiones de los puertos. ¿Listo? Entonces puede ser que también ese sea un problema, aunque esto sí es muy raro verlo, que toque hacer una configuración diferente en la BIOS, pero pues bueno, y también es raro que nosotros no tengamos un dispositivo compatible con un puerto de otra versión más viejita. Pero bueno, puede ser que tengamos una memoria flash muy, muy, muy vieja,
¿sí? Por allá 1 o 1.1 y pues ya en puertos 3 puede haber mucho problema en este caso. ¿Listo? Entonces toca también pensar que esos dispositivos, hasta esos dispositivos presentan falla. Bueno, por aquí hay unos que tienen que ver con la placa base y los componentes internos. Venga, a ver, miramos aquí el PDF. Ahí lo tengo. Para ahorita pasárselos a ustedes en un correo. Bueno, miremos un problema por aquí. Dice, el reloj de la computadora no mantiene la hora correcta o la configuración del BIOS cambia cuando se reinicia la computadora. ¿Listo? Problema realmente bastante sencillo, pero pues hay que saber qué es lo que lo causa para que nos podamos dar cuenta qué es lo que está pasando y podamos identificar la causa. Bien, ¿cuáles son las causas probables en este caso? Dice, la batería de la CMOS puede estar floja o puede haberse agotado. ¿Listo? Entonces usted dice, uy, ¿qué es la CMOS? CMOS es una tecnología donde está almacenado, ¿sí? Un chip donde está almacenado un software que se llama la BIOS. ¿Sí? Algunos pensarán, pero si la BIOS es el chip, no, la BIOS no es el chip, la BIOS está dentro del chip, ¿listo? Y el chip es de tipo CMOS, ¿listo? Esto que aparece aquí, CMOS, ¿listo? Ese es el chip. Bueno, dentro está la BIOS es software, ¿sí? La BIOS no es el setup que nosotros vemos cuando entramos, la BIOS es algo más complejo, realmente software, y pues este software para que mantenga su configuración necesita que este chip esté energizado. ¿Listo? Entonces, hay cosas que él reconoce sin problema, pero hay otras cosas que sí necesita la energía. ¿Y cómo le damos energía a ese chip? Pues le ponemos una pila. Entonces, ustedes ven unas pilas circulares como las de relojes. Ya vamos a buscar una pila por aquí. Vamos a buscar aquí. Pila de la BIOS, por ejemplo. Y ustedes ven aquí que hay una batería, por ejemplo, en esta imagen, hay una batería, una que se llama la CR2032. Esa CR2032 es una batería que se la venden a usted en una, por ejemplo, en una relojería, ¿sí? Allá esto se utiliza para los relojes, entonces pues eso hay muchas, estas pilas son muy baratas. Pero eso es lo que está colocado en la board. Por aquí está el puerto donde va la batería, ¿sí? Como toda batería, las baterías se descargan, ¿sí? Las baterías se terminan agotando en algún momento y entonces esta batería no es la excepción. Claro que esto dura muchos años, pero a través de los años ustedes se pueden encontrar un equipo viejo y pues puede pasar eso que nos estaban mencionando, que esta batería se agotó, ¿sí? O que de pronto se soltó porque alguien manipuló este segurito de acá, una pestañita que hay por acá, y esa pestañita pues aflojó la batería y la batería pues no está haciendo bien contacto, o sea que la CMOS pues no tiene una carga de energía y la configuración se pierde. ¿Listo? Entonces, no significa que el computador no encienda, significa es que la configuración no se guarda. ¿Listo? Ese es el pequeño problema que nos están comentando acá, que la configuración no se guarda. Y las configuraciones pues son los del reloj, la hora, ¿sí? Y algunas otras configuraciones que se necesitan obligatoriamente que estén actualizadas constantemente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con esa batería. ¿Sí? Uno ve que eso, pues hay usuarios que sí les aparece eso, aprenden no sé de dónde a configurar otra vez el reloj, lo configuran, configuran otra vez la hora, bien, guardan, reinician y otra vez le parece lo mismo. Entonces, de nada sirve si no reemplazamos la batería en este caso. Bien. Bueno, miremos otro por aquí. Bueno, esta vez no voy a mirarlos todos aquí. Este que está aquí abajito. Dice, el sistema intenta arrancar en un dispositivo incorrecto. ¿Listo? Causas probables. Quedó puesto un medio
en una unidad extraíble. ¿Listo? Una unidad extraíble, por ejemplo, es una unidad flash, la famosa memoria USB que ustedes llaman. Esa memoria, pues entonces quedó colocada, porque usted estaba haciendo un trabajo, entonces copió unos archivos, usted apagó el computador, dejó la memoria ahí, y resulta que al otro día usted intentó encender y pues, ¿qué puede pasar? Que la máquina va a buscar en los dispositivos extraíbles, en este caso en la memoria, el sistema operativo. Pero esa memoria, pues lo único que tiene es un archivo donde usted tiene la tarea y efectivamente, pues no va a encontrar el sistema operativo, ¿sí? Y como usted no encuentra el sistema operativo, pues entonces la máquina nunca arranca, ¿listo? Porque está buscando el sistema en la memoria. Ese es el pequeño problema, está buscando el sistema en la memoria. ¿Listos? Bueno, entonces como no lo encuentra, pues no arranca. Dice, el orden de arranque está configurado incorrectamente. Pues claro, usted configuró mal. Lo primero que está buscando o donde está buscando inicialmente el sistema operativo es en su memoria de puerto USB. Entonces imagínese que allá solo tiene los trabajos del SENA, o sea que efectivamente ahí no está el sistema operativo y como usted lo puso a arrancar por ahí primero, pues ahí viene donde va a ir a buscar primero. Y como no lo encuentra, pues entonces no arranca la máquina. ¿Listo? Porque aquí no encontró el sistema operativo. El sistema operativo está en el disco, ¿no? Entonces usted por allá dejó, no sé, de terceras el disco. Por aquí de pronto lo dejó el CD en la unidad de DVD de segundas y dejó de terceras el disco duro. Entonces, claro, usted lo puso a buscar primero en el USB, después lo puso a buscar aquí en el DVD. Resulta que aquí usted tenía puesto una USB o usted tenía un DVD, ¿sí? Con un CD de instalación, por ejemplo. Y él se puso a buscar el sistema operativo en esos dos dispositivos primero. Y como no lo encontró, pues entonces nos dijo, no hay sistema operativo. Y no arranca. ¿Listo? Miren cuántos problemas puede causar hasta una configuración mal hecha. Bien, lo ideal es que entonces este señor disco duro pues estuviera de primeras, ¿sí? Este señor disco duro fuera el que primero tiene que arrancar. ¿Por qué? Porque este tiene sistema operativo, este señor sí tiene sistema operativo. Entonces póngalo a arrancar por el disco duro, sencillo. ¿Listo? Y esto se configura pues en la BIOS. Entonces ese orden de arranque se configura en la BIOS. ¿Listo? Entonces cuando hagan trabajos que ustedes cambien el orden de arranque, no se les olvide que toca volver a dejar las cosas como estaban. Y como estaban es dejar que el disco arranque de primeras, el que tiene el sistema operativo. ¿Ok? Eso es lo que suele suceder con las cosas. Sí, cuando trabajamos a veces dijimos, ay, arranque por el CD primero. Entonces después no lo cambiamos y pues podemos causar después un problema. O el usuario puede hacer algo que efectivamente pues siga el orden que usted dejó configurado. Y pues él no tiene la culpa, usted fue el que configuró mal. Bien. Entonces, ojo con esas configuraciones porque pueden pasar. Bueno, miremos otro por aquí. Pues aquí hay varios, pero pues no los voy a mencionar todos, sino aquí nos alargamos mucho. Por ejemplo, este que dice acá. Los condensadores de la placa base están dilatados, emite residuos o sobresalen. ¿Listo? Esto que está aquí de los condensadores, pues es un componente electrónico. Em, por aquí en esta board no se ve, en esta sí. Estos que están aquí de color café son condensadores. ¿Qué puede pasar con esos condensadores? Pues que esos condensadores se dañen o con el tiempo se deterioren, empiecen a salir por acá residuos, ¿sí? O esta partecita que parece como una Y, ¿sí? ¿Sí? Que es relativa, pues es plana prácticamente, ese circulito es plano. Esto se infle, entonces si usted lo ve por el ladito, usted lo ve como en un círculo así. Lo ve un poquito así como hinchado. ¿Listo? Esto es relativamente plano. No es tan plano, pero sí es relativamente plano. Y entonces esto se empieza a hinchar. ¿Listo? Eso es un síntoma de que este condensador empieza a fallar mal. E inclusive, pues no está fallando, no está funcionando adecuadamente.
¿Listo? Mire, ahí hay un condensador más grueso, más grande. Bueno, inclusive hay más pequeñitos por acá. Entonces, estos condensadores también se pueden ver en las board y pues estos condensadores pueden llegar a sufrir en algún momento algún daño y se inflan. ¿Sí? Si usted está trabajando con electrónica en algún momento, cuando usted conecta mal estos condensadores en un circuito, esto lo que hace es como sonar un estallido pequeñito y resulta que toda esta parte metálica se abre. ¿Sí? Usted se asusta por el ruido, pero pues no es que explote este condensador, simplemente se abre esta parte superior y ya usted acabó con su condensadorcito. ¿Listo? A veces en electrónica, pues en esos circuitos pasa eso. Y a veces cuando uno está jugando con condensadores, pues si los configura mal, los daña. Bien. Entonces, estos condensadores pues también se pueden dañar. Entonces, como la máquina tiene condensadores, pues no falta que efectivamente se nos dañe uno. Dice, causa probables, calor, eh, una descarga electrostática, SP, una subida o pico de tensión. Por los condensadores pasa una carga, ¿sí? O sea que ese pico de tensión en algún momento sobrecargó el condensador y el condensador pues sobrepasó sus límites y los límites lo hicieron estallar o lo hicieron soplarse, digámoslo así, ¿sí? Esa parte superior que les mostraba pues se sopló y se dañó el condensador. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Reemplazar el condensador. No hay nada que hacer ahí. ¿Listo? Eso toca reemplazarlo. Entonces la persona de electrónica coge una referencia que hay por los laditos, retira esto, ¿sí? Retira este condensador y lo reemplaza por uno igual. Por aquí hay otro condensador más grande. Entonces reemplaza por uno exactamente igual y lo coloca en la misma posición. ¿Listo? Pero pues ahí ya hay que saber de electrónica para hacer esos cambiecitos. ¿Listo? Pero pues uno no significa que no pueda ver si la parte superior está por ahí botando algún líquido o está bombada o está rota. ¿Sí? Eso lo puede uno observar. Ya que no tenga habilidades de electrónica ya es otra cosa. Pero eso se puede observar también. Y eso es un problema. ¿No? Eso causa problemas eléctricos dentro de la board. Bien. Ingeniero, qué pena, ¿Cómo te una ve? preguntita. Sí, señor. En ese caso, si yo estoy viendo una máquina y yo veo ese filtro soplado así, yo lo puedo llevar a alguien a que me lo repare o eso, ahí mismo, Sí, dentro de la mesa sí, de sí. ayuda. Si usted conoce, por ejemplo, una persona que trabaje con electrónica, usted le puede decir que si le revisa ese circuito, que usted detectó, por ejemplo, y le muestra el condensador que está soplado, y le dice pues que usted sospecha que es ese condensador. Inclusive le puede decir, mire, a mí me pasa esto con la board no arranca, la board de pronto hace esto, o se apaga, y usted pues notó que hay un condensador soplado o abierto, y pues le dice que si le puede verificar y que si le reemplaza el condensador. Y él inclusive pues puede hacer mediciones y puede mirar a ver si ese condensador es o si afectó otra parte del circuito y ya, y se reemplaza. Miren acá los condensadores como aparecen cuando empiezan a supurar o a soltar lo que tienen por dentro. Adentro hay como una grasita. Entonces eso parece como cafecito. Si ven que todos estos condensadores casi todos están rotos, el que está por aquí al ladito está como soplado. ¿Sí? El único que no está supurando está soplado. O está como abombado en la parte superior. ¿Listo? Entonces los demás sí ya están botando líquido, o sea que ya se abrieron. Y realmente ese líquido pues es parte del funcionamiento interno. Entonces pues si se sale ese líquido empieza a funcionar mal la parte interna. ¿Sí? Esos son de pronto fallitas. Bueno, ahí no se sabe si es eso. En el anterior sí se estaba viendo todos esos condensadores. Y sí, claro, entonces aquí se mira un dato que tiene aquí de una medida que se llama faradios, uno también que dice voltaje y uno consigue un condensador de este tipo y lo reemplaza. Eso sí, cuando reemplacen componentes electrónicos, pues se reemplaza por uno de las mismas características, ¿no? Eh, Porque pues eso evita que de pronto el diseño de todo este circuito pues funcione mal. ¿Sí? Hay que volver a colocar las mismas características en ese. Y pues bueno, eso ya es más de electrónica, así que recomendaciones por ese lado. Si lo detecta, pues
esa puede ser la falla, pero ahí sí ya se tiene que apoyar en un electrónico para que haga el cambio. ¿Listo? Por si de pronto usted no sabe. Bueno, pero cosas que también se pueden aprender o que se pueden estudiar pues más adelante. También puede complementar con electrónica, ¿no? Si se quiere dedicar a esto del hardware específicamente. ¿Listo? Bueno, em, bueno, menos mal que ahí encontramos una fotico de esos para que la vieran. Listos, miremos esto adicional. Aquí hay unos de fuentes de alimentación. Bueno, esto sí, digamos que aquí aparecen poquitos, pero pues eso es una causa probable de la fuente de alimentación que se dañe. Dice aquí, la computadora no enciende. Causas probables. La computadora no está enchufada en la toma corriente. El toma corriente de corriente alterna presenta una falla. Esto ya es alimentación. El cable de alimentación presenta una falla, el que conduce la alimentación. El switch de la fuente de alimentación no está activado. Recuerden que las fuentes de alimentación tienen switches por dentro, por detrás, perdón. Vamos a colocar aquí fuente ATX. Y por ejemplo acá, si ustedes se dan cuenta, aquí abajito hay dos switches. Este que está aquí que es de encendido y apagado y este que está aquí que maneja el tipo de entrada, en este caso refiriéndonos a voltaje, y recuerden que hay dos medidas que en este caso es la que utilizamos por aquí en Colombia, que son más o menos unos 100, bueno, alrededor de unos 115, 120 voltios, y en Europa utilizan 240. ¿Listo? Entonces, si aquí utilizamos 120, allá utilizan 240. Y si el switch está en 240, pues eso no va a encender acá. ¿Sí? Allá si está en 240 es porque está en Europa y allá se enciende. Entonces, nosotros nos toca dejarlo por aquí en 115, 120, creo que aparece por ahí. ¿Listos? Entonces, ese otro switch también es importante en la fuente. Bueno, voy a volver aquí a la fuente. Este letrero de esta aplicación sí me enloquece, que no me deja ver las cosas. Listo, ahora sí. Dice, ¿qué más? El switch. El switch de la fuente de alimentación se configuró con el voltaje incorrecto. Lo que le estaba diciendo ahorita, ¿no? El color rojo em, del otro switch. Entonces estos son los dos switches, uno es de encendido y el otro es el del voltaje. El botón de encendido no está conectado correctamente al conector del panel frontal. Esto ya es de la máquina. ¿Sí? Recuerden que usted tiene un botón en la parte, puede ser frontal o en la parte superior de su computador. Ese conector va por allá con unos cablecitos a la board, ¿sí? Y por acá en la board pues está conectado y si usted no lo conecta bien, pues el botón nunca va a funcionar, ¿sí? Porque usted no lo conecta bien. Entonces, ese es uno de los problemas también que se presenta ahí. Y dice, la fuente de alimentación presenta una falla. Bueno, eso ya es interno y ya es más complicado porque toca saber también de electrónica para revisar ahí. Pero sí, uno puede determinar, por ejemplo, si hay una falla en la fuente, pues conociendo los conectores y conociendo qué mediciones tiene que darme cada uno de estos hilos de colores que aparecen acá. ¿Listo? Por eso es que por allá ustedes en primero cuando vieron la fuente, pues se fijaron en estos diagramas de cada uno de estos cables y aprendieron todos esos nombres, porque pues con este diagrama usted puede hacer mediciones. Y entonces usted puede cerciorarse de que todas estas salidas que están aquí en este conector o en otros conectores, pues están dando lo que tienen que dar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos verificar en el diagrama que aquí en este punto, ¿sí? En este punto naranja o en estos tres puntos naranja, me debe dar 3.3 voltios. Pues yo cojo un multímetro, miro el cable naranja, ¿sí? Conecto una punta aquí, conecto la otra punta en un COM, que es el negro, y mido si me está dando 3.3 voltios. Y resulta que yo me pongo a medir y no me da 3.3 voltios, me da, no sé, 2.5, 2. Y yo digo, uy, aquí hay un problema. ¿Sí? Bueno, y así se puede, por ejemplo, con estos de 5, con estos de 12. Bueno, esas son mediciones que uno puede hacer, pero teniendo este diagrama, pues es mucho más fácil, ¿sí? Porque viéndolo aquí así en vivo y en directo, pues uno no le atina, a menos que uno se aprenda que el amarillo es 12 voltios, el rojo es 5 voltios, el naranja es 3.3, el negro pues no tiene nada, y bueno, si se aprende uno todos esos colores, pues es más fácil, pero
Si no se lo aprende, para eso es el diagrama que aparece acá, ¿sí? Para que usted no tenga que aprendérselo, sino tenga que, es que aprender a interpretar este diagrama. Y una vez que lo interpreta, pues lo puede medir. Puede utilizar un multímetro y medir. ¿Listos? Eso sí lo podemos llegar a hacer nosotros fácilmente. Como técnicos no hay necesidad de saber electrónica. Aquí lo que hay que saber es manipular un multímetro para coger todas estas entradas y medirlas. ¿Listo? Habrá unos conectores más fácil que otros, pero pues la idea es que primero los identifique y segundo, pues que sepa manipular un multímetro o un voltímetro en este caso y que pueda medir estas salidas. ¿Listo? Así no sepa medir lo que está dentro de la fuente, pero por lo menos las salidas deberían funcionar y usted las podría medir. ¿Listo? Entonces, la idea es que también esa parte la reconozca. Yo espero que ustedes se hayan aprendido todos esos nombres porque uno parte de ahí. ¿Listo? De conocer sus partes. ¿Listos? Bueno, y ya la parte interna vuelve a ser circuito electrónico, entonces puede ser que una persona, pues, de electrónica también le revise la fuente, ¿sí? Y pues hay fuentes baraticas que a veces le cobran a uno más de lo que vale la transportada a la fuente, entonces, bueno, eso ya, hay otras fuentes que sí son más caras, entonces sí vale la pena de pronto repararlas. Em, Bueno, hay ciertos momentos que uno escoge. Sí, pues hay otros momentos en que uno dice, bueno, se dañó la fuente y mientras que la voy a reparar pierdo tiempo, así que mejor coloco otra fuente nueva, ¿sí? O una fuente que yo conozca que está funcionando, entonces la coloco ahí temporalmente, pruebo que no sea la fuente y ahí sí ya descarto, ¿no? Así es que uno pues utiliza las partes de otros equipos para probar cosas. Y con la fuente pues no es extraño que uno haga ese tipo de cosas. A veces uno termina pues que teniendo una fuente propia y pues con eso hace pruebas. Y uno dice, no, esta es mi fuente, yo estoy seguro que está nueva, no la he colocado en ningún computador, esa es mi fuente de pruebas y pues uno prueba con esa, ¿no? Y uno ya descarta pues la otra fuente que esté dañada. Bueno, por aquí dice, la computadora se reinicia, se apaga de forma inesperada o hay humo u olor a componentes electrónicos quemados. Pues bueno, una fuente como es electrónica también puede llegar a fallar. ¿Listo? Aunque eso hay muchos elementos de protección internos, hay muchos elementos que funcionan bien, hay unos que no, que de pronto se pueden dañar, pero la fuente sigue funcionando un buen rato. Pero bueno, esto ya es electrónica, así que eh, prácticamente en este caso sí nos toca reemplazar la fuente completa. Como les decía, a veces mandarla a reparar y que encuentre todo ese poco de cosas dañadas o quemadas, pues a veces no es tan, eh, digamos, tan fácil en la parte de costos porque pues se nos demora mucho tiempo, los repuestos también de pronto no los tienen a la mano mientras que la reparan, pues un equipo no se puede quedar parado tanto tiempo. Entonces, pues si nos toca reemplazarla por una fuente más bien nueva, ¿sí? Bueno, eso podría llegar a pasar. ¿Listos? Bueno, regáleme un segundo porque creo que aquí en la placa base no me acuerdo si descargué el archivo. Bueno, ahí está el archivo. En la fuente, aquí también descarga cargo el archivo. Y vamos a ver qué hay por aquí. Listo, dice problemas y soluciones comunes de CPU y memoria. Ojo con estos porque estos son bastante interesantes. La computadora no arranca o se bloquea. La CPU se sobrecalentó. El ventilador de la CPU presenta una falla. O la CPU presenta una falla. ¿Listo? Entonces, sobrecalentamiento. Muchas veces esto se soluciona porque la gente nunca le hace mantenimiento y por supuesto sin mantenimiento pues el procesador se termina recalentando, ¿sí? Si no reemplazamos, por ejemplo, la pasta térmica que tiene el procesador, ¿sí? Pues tenemos un problema ahí, porque no reemplazamos la parte de la pasta térmica, el calor no se conduce adecuadamente hacia el disipador de calor, y como no se conduce adecuadamente, pues se recalienta, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un problema con esos procesadores y un disipador de calor de la CPU. ¿Listos? Entonces CPU y pongamos aquí em, disipador. A ver si encontramos una foto. Y se me fue el 7.
Bueno, y bueno, aquí tenemos muchos disipadores. Preciso, no aparece uno con procesador o que esté girado. Vamos a ver si por aquí alcanzo a ver uno girado. Preciso, no veo uno por la parte del plana donde uno coloca la crema de disipación. Ah, no lo veo. Ah, bueno, aquí están los de los portátiles. Iguales o les pasa lo mismo. Aunque sean diferentes, iguales pasa lo mismo. Eso es lo de menos. Eso también se puede recalentar. Ah, bueno, aquí sí se ve. Esto es de un portátil. ¿Listo? ¿Dónde estaría, digamos que esa crema disipadora que uno tiene que reemplazar? Mira, aquí en esta parte de acá. Ahí es donde parece que hay una crema gris sobre esa placa de cobre. Con el mantenimiento, pues una de las cosas que hay que tener es esa crema disipadora porque toca reemplazarla. Entonces yo quité aquí este disipador de calor. El disipador de calor es esta parte metálica con este cuadro y esta parte de acá, ¿sí? Que llega a estas ranuras, ¿sí? Y si usted se fijará, pues aquí también hay un ventilador. Entonces, el aire que está entrando por acá, también ayudado por el ventilador que tiene aquí, pues va a hacer que toda esta parte se refrigere, ¿sí? Y esto está conectado pues a este tubito que aparece acá. Bien, pero estamos viendo la crema disipadora, entonces esa es la que hay que reemplazar, hay que limpiar, volver a colocar una nueva y otra vez pues volver a colocar. ¿Listos? Bueno, por aquí tenemos una foto a ver si se ve más grande. Em, miremos a ver si esta foto la podemos abrir en una nueva pestaña y se ve más grande. Ah, bueno, aquí sí se ve más grande. Listos. Entonces, miren, crema disipadora aquí, crema disipadora aquí. Uno de los dos pues será la CPU y el otro será el chip de video. ¿Listo? Esos son los dos que más se calientan en un portátil. Disipador de calor a la parte metálica, pues este tubo que ve acá, este tubo que viene por acá. Aquí está unas rendijas como de ventilación. Por aquí es donde usted va a ver por los laditos de los computadores que usted sale como aire caliente. Entonces usted por aquí va a sentir el aire caliente que sale, ¿sí? Usted puede tocar un portátil y por un ladito es como la parte donde sale el aire caliente. Eso es esta partecita que aquí. Y el ventilador pues lo que hace es empezar a hacer fluir eh, el aire, ¿sí? En este caso a tratar de expulsarlo para que esta partecita de acá se refrigere, ¿sí? Una vez que se refrigera, entonces por dentro de este tubo de cobre, digamos que este tubo de cobre no es solo cobre, esto es un tubo hueco, ¿sí? Y tiene un elemento que efectivamente que cuando se calienta se evapora, ¿sí? Ese vapor em, fluye hasta esta parte donde se va a disipar y apenas él se refrigera se vuelve líquido. Entonces el líquido regresa nuevamente e inicia su proceso. Se calienta, se evapora, va para acá, se enfría, se vuelve líquido, vuelve para acá y otra vez así va refrigerando. ¿Listos? Entonces, estos tubos no es que sean solo tubo de cobre. Eso es porque tienen un componente especial por dentro y porque eso está hueco. Y por ahí es que también ayuda el cobre a disipar el calor. O sea, el cobre por sí solito, solito no es que disipe calor. Necesita una ayudita, digámoslo así. ¿Listos? Bueno, entonces ese sistema también es un sistema que toca reemplazarle esa cremita porque si no, esa crema disipadora, si no, grave. Bien, bueno, por allá en algún momento ustedes encontrarán alguna foto de ese sistema de refrigeración, ese tubo, para que vean pues cómo es que lo muestran cuando está por dentro. Es un tubo hueco, Pero, pongámoslo así. qué pena lo interrumpo, buenas noches. Ahí le Cuénteme. envié el correo, el logo. ¿Podría verificarlo, porfa? ¿Y las preguntas? Ya la ¿Se las envió ahí? respondí. Bueno, Sí, señor. ¿ya la respondió? Sí, señor, ahí la respondí. Bueno, listo. Ya miramos entonces ahorita. Gracias. Bueno, bueno, listos. Miremos acá otra vez. Listo. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Volver a instalar la CPU. A veces cuando se calienta también es problema de que alguien manipula el disipador de calor y lo coloca mal.
Y eso sí es una de las cosas, yo diría que hasta más comunes de las personas que desensamblan, porque no saben colocar el disipador de calor. Y ahí es cuando empiezan a tener los primeros problemas, ¿sí? Si lo coloca mal, entonces se calienta el procesador también. ¿Listo? Bueno, entonces eso también es a veces es problema. Los ventiladores de la CPU no es que presenten una falla, pero se podrían dañar. Eso es un ventilador, eso es un ventilador normal, puede llegar a fallar, se puede llenar de mugre y de pronto detenerse y después no volver a arrancar. Toca reemplazarlo. Y la CPU también puede llegar a pasar, aunque eso sí es extremadamente complicado encontrar ese problema, pero las CPU también pueden tener daños internos. ¿Sí? Entonces la CPU eh, también pueden venir de pronto malas de fábrica. Eso sí, encontrarse una CPU mala de fábrica pueden pasar 10 años y usted solo va a ver una, pero pues sí puede llegar a pasar, ¿sí? Pero pues no significa que eso no se dañe, eso también se puede dañar. Solo que es demasiado raro encontrar una falla de una CPU o de un procesador, ¿listo? Entonces, bastante complicado encontrar un procesador que esté dañado. Y como le digo, eso puede pasar uno una década y uno nunca ve un procesador dañado, ¿sí? Entonces, eso sí ya a veces es muy poco probable que se dañe eso. Más probable es lo demás, ¿no? Que usted ensamble mal el disipador, que el disipador tenga problemas porque usted no le cambió la pasta térmica, que nunca le han hecho mantenimiento, que eso se llenó de polvo. Bueno, ese tipo de cosas sí es más común. Y por eso pues se terminan calentando las máquinas y bloqueándose, por supuesto. ¿Listo? Por eso es que el análisis o el monitoreo de las máquinas son importantes. Bien, aquí aparece uno que dice que el ventilador de la CPU produce un ruido inusual. ¿Listo? Como les decía, los ventiladores pueden dañarse, pero hay máquinas que inclusive para poder, digamos, refrigerar em, su procesador, pues ellos tienden a hacer girar el disipador de calor, em, pues digamos más rápido para poder ventilar más rápido el sistema y pues a veces usted escucha que el ventilador como que arranca más rápido. ¿Sí? Pues perfectamente usted puede determinar que el procesador de pronto se está calentando, perdón, y ahí es cuando inicia el ventilador a funcionar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces usted también puede hacerle mantenimiento y se dará cuenta pues que el ruido también tiende a disminuir. ¿Sí? Sin embargo, pues los ventiladores de tanto estar girando pues también pueden sufrir daños y el ventilador pues también puede hacer un ruido extraño, ¿no? Entonces ahí sí también el reemplazo de ventiladores pues se puede dar, pero casi siempre es porque él tiende a girar mucho más rápido para poder pues compensar ese calentamiento que se está presentando, ¿sí? Entonces usted escucha que eso se acelera y pero pues es normal, ¿sí? O a veces usted tiende a, bueno, eso pasa a veces mucho con los juegos, usted instala un juego, usted no sabe qué características tiene, usted pone a funcionar ese juego y resulta que la máquina empieza a excederse en su trabajo, porque pues no da para tanto, ¿sí? No da para correr ese juego. Y pues claro, ese ventilador empieza a girar rápido porque la CPU está, digamos, sobrecalentándose. Y pues el ventilador tiene que girar para tratar de compensar esa temperatura, ¿no? Entonces, también puede pasar que uno obligue a la máquina con software a que se caliente y pues ver ese tipo de cosas. ¿Sí? A veces no es porque uno quiera, sino porque uno no sabe de ese tipo de requerimientos y pues le da por instalar lo que sea, ¿no? Ese es uno de los problemas de muchos que a veces instala lo que sea, sin saber qué máquina tiene. Bueno, eso se llama requerimientos y pues para todo software hay que saber qué máquina tiene uno. ¿Sí? Bueno, bueno, aquí este que dice, la computadora se reinicia sin advertencia, se bloquea y muestra mensajes de error. ¿Sí? Estos son comportamientos también que hay que ponerles cuidado. Em, listo, Igniter, ya ahorita miramos. La computadora se reinicia sin advertencia, se bloquea o muestra mensaje de error. Causas probables. La configuración del bus en la parte delantera es demasiado alta. Em, bueno, miremos las otras mientras tanto. La configuración del multiplicador de la CPU es demasiado alta. La configuración del voltaje de la CPU es demasiado alta. Todo esto eh, son configuraciones que se hacen en la BIOS. ¿Listo?
Entonces, allá hay unas configuraciones que uno puede modificar que tratan de voltaje que utiliza la CPU, de un multiplicador que tiene que ver con el procesamiento de la máquina, ¿sí? Y de una configuración también que puede influir en la configuración de la máquina, que es el bus por donde salen los datos, ¿sí? Recuerden que un procesador se tiene que comunicar con otros componentes, por ejemplo, con la memoria RAM, está la RAM, y entonces resulta que para hacer eso, pues él tiene que utilizar unos caminitos. Eso se llaman los buses, ¿sí? Entonces, pues estos buses puede ser que usted configure la velocidad de estos buses diferente en la BIOS. Hay que saber también hacer ese tipo de cosas y hay ciertos componentes que ya evitan que usted se meta con estas configuraciones, ¿sí? Tanto del procesador como de la board. ¿Sí? Hay, digamos que equipos que están, digamos que bloqueados para que usted pueda hacer ese tipo de trabajos, ¿sí? Mientras que hay otros procesadores que sí están habilitados para que usted les pueda modificar ciertas características. ¿Listo? Ahí es cuando la gente empieza a jugar con las velocidades, con las configuraciones, con el voltaje, con este multiplicador que aparece acá mencionado. Y entonces lo que empiezan es a tratar de forzar al procesador que funcione muchísimo más rápido. ¿Sí? A usted le vendan un procesador y ese procesador funciona, por ejemplo, a 3,8 gigahertz. ¿Listo? Gigahertz. Pero entonces usted pues compró un procesador que se deja manipular, que se deja hacer estos cambios y efectivamente pues usted trata de superar este límite de 3,8. ¿Listo? Y hay gente pues que se dedica a hacer ese tipo de cosas, que compra esos componentes y como ellos saben pues de estas máquinas pues ellos sí cambian las configuraciones de forma adecuada. Ellos se exponen también a que estos procesadores pues fallen, pero pues ellos saben qué es lo que están manipulando para tratar de llegar hasta ciertos límites o sobrepasar los límites que nos venden de fábrica. Realmente los límites que nos dan a nosotros son los límites de fábrica, ¿sí? A veces muchos de los procesadores pues sobrepasan esos límites, lo que pasa es que eh, digamos que las configuraciones de la BIOS y cómo está hecho el procesador, pues casi siempre llega hasta ese límite, pero a veces los procesadores como son circuitos pueden sobrepasar esos límites, ¿listo? Entonces meterse con la configuración tan a fondo de este procesador con esos parámetros tan específicos, pues a veces sí me puede causar problemas, ¿sí? Entonces toca volver otra vez a restablecer las configuraciones en la BIOS, que ahí es donde uno juega con todas esas configuraciones, ¿listo? Bueno, entonces ahí sí, créanme que hay gente que se dedica a eso exclusivamente, pero eso ya, los sistemas de refrigeración son sistemas en base a sistemas líquidos. Bueno, eso utilizan una serie de componentes que si uno los llegara a tocar se le congela todo. Bueno, que eso es el nitrógeno líquido. Y pues imagínense esa gente utilizando nitrógeno líquido. Tras de eso, que eso es caro. Utilizarlo tiene que hacerse con mucho cuidado, porque donde usted lo toque eso, pues prácticamente a usted se le congela y se le cristaliza todo ese pedacito que usted toque ese nitrógeno líquido, ¿sí? Usted se vuelve como un cristal. eh, para los que han visto esas películas donde ponen esos efectos que alguien se congela y después alguien le pega un martillazo y se rompe todo, así, ¿sí? Eso es lo que hace el nitrógeno líquido, congelarlo, pues llevarlo a unas temperaturas muy bajas y volver pues esos componentes pues de esa forma. Solo que los recipientes pues aguantan esa temperatura, las temperaturas son muy bajas, el procesador funciona muy rápido y pues como funciona muy rápido genera mucho calor y como usted tiene un componente que genera una temperatura muy baja, pues ahí contrarresta. ¿Sí? Pero bueno, esos son gustos caros que porque todos esos elementos no es que sean baratos para ponerse a jugar con eso. También hay que tener plática para eso. Bueno, venga, miramos por aquí. Bueno, este que tenemos por acá. La computadora no reconoce la RAM que se agregó. Dice la computadora no reconoce la RAM que se agregó. Causas probables. La RAM nueva presenta una falla. ¿Sí? El tipo de RAM instalado no es el correcto. La RAM que se agregó no es del mismo tipo de RAM que está instalada. Y la RAM nueva está floja en la ranura de memoria. Bueno, esto de esa última, pues sí, bueno, fácil. Se instala bien y listo, soluciona el problema. Pero vaya usted compre una memoria RAM diferente, ¿sí?
que no sea compatible y usted vaya a instalarla pensando que sí es compatible, digamos que sí instala en el slot de memoria. Recuerden que el slot de memoria es donde uno coloca las memorias, ¿sí? Por aquí instala uno la memoria, pero resulta que el slot, bueno, listo, está bien, no hay problema, usted la pudo instalar, quedó bien ajustada, pero las características que tiene esta memoria, pues no son las adecuadas para su máquina y no son las que tienen compatibilidad con las otras que están instaladas. Entonces, eso puede causar un problema, ¿sí? Puede ser que efectivamente este módulo de memoria que usted acaba de colocar, pues realmente no sirva para nada, no lo reconozca, mejor dicho. ¿Listo? No es que no sirva, sino que realmente no lo reconozca siquiera el computador, ¿sí? Y ahí es donde efectivamente, pues usted puede ser que hizo mal el cálculo, miró mal las características de las memorias que tenía, ni siquiera la miró, de pronto no la llevó allá donde iba a comprar la otra memoria para ponerla de muestra. Entonces, pues usted dijo, no, pues con las características que yo miro la compro. Fue y la compró mal, compró una característica que no se fijó, la vino y la instaló y no le funcionó. ¿Sí? Y usted dice, no, eso está malo, eso no sirve, me vendieron una cosa dañada. Y usted efectivamente va a hacer el cambio, allá llegan y la instalan, la prueban, está buena, y entonces usted queda como mal. ¿Listo? Entonces ahí es donde usted empieza a tener problemas con esas memorias que a veces uno compra y que no mira las características. ¿Bien? Bueno, por eso es que también hay que aprender características de las memorias. O puede pasar, listo, sí, yo no digo que no, puede pasar que el módulo esté dañado. También. Las memorias son circuitos electrónicos y los circuitos electrónicos también se dañan. Entonces mi memoria también puede tener un problema. ¿Listos? Eso sí es normal que una memoria pueda tener un problema. No está tan descabellada la posibilidad. Bien. Bueno, en este caso, pues todo ese reemplazar esos componentes por los adecuados e instalar. ¿Sí? Eso sí es bastante importante, pues escoger primero el componente bien. ¿Listo? Lo otro ya es de asegurar y pues asegurar ustedes ya conocen cómo se coloca una memoria, entonces pues imposible que uno la instale mal. ¿No? Si compra la adecuada, pues la idea es instalarla bien. Entonces eso puede llegar a causar problemas aunque uno no crea. Bien, esas son algunas de las fallas que se presentan. Hay otras que son más, aquí de pronto no está algo como más enfocado al procesador o a la memoria cuando está funcionando mal, pero estos componentes como almacenan información, lo mismo que el procesador, a veces tienen comportamientos extraños, ¿sí? Porque digamos que un espacio muy específico de la memoria tiene un problema. Entonces resulta que cuando intentan utilizar ese espacio, intentan guardar información, intentan leerla, pues siempre falla. Pero resulta que ese espacio lo utilizan, no sé, lo utiliza cualquier aplicación del computador. ¿Sí? Es un espacio donde usted está utilizando ese espacio de almacenamiento y resulta que ese espacio siempre es un espacio libre para que lo utilice cualquier aplicación que usted abra. Entonces, pues, imagínese, le va a fallar de pronto la información en el navegador, le va a fallar la información en Word, le va a fallar también cuando esté trabajando inesperadamente por allá en alguna aplicación. Bueno, ahí sí ya es mucho más difícil de detectar el problema. ¿Listo? Porque las fallas físicas, pues, a veces dan problemas que uno no le, que lo desvía la atención hacia muchas otras cosas. Entonces, un día falló Word, el otro día falló AutoCAD, el otro día falló el navegador, el otro día falló otra cosa, el otro día se bloqueó, ¿sí? Y entonces a veces uno queda despistado porque le presenta a uno tantas fallas que uno ya no sabe qué es, ¿sí? Pero pues acuérdense que esos elementos como el procesador y la memoria actúan en conjunto, ¿sí? Y si esos dos de pronto tienen algún problema interno, pues también me pueden generar problemas que a veces uno pues es bastante difícil de detectar que esos son esos componentes. Pero ya después de uno de hacer tantas pruebas, uno dice, no, tiene que ser este componente o tiene que ser. Y ahí es donde pues uno se apoya también en otros componentes buenos y hace reemplazo de partes. Entonces uno ya, digamos, cuando reemplaza la memoria, pues por una similar, la conecta, esa sí está buena, y uno empieza a hacer pruebas y ya no se presentan los problemas. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, ah, claro, es esa memoria que estaba fallando mal, que estaba teniendo de pronto algún problema. ¿Sí?
Aunque hay software para revisarla, pero pues ahí es cuando uno sí se sienta y dice, y esta memoria me está molestando, voy a hacerle una prueba con, no sé, el Mentest, y con el Mentest pues ya uno verifica si hay alguna falla interna en la memoria. ¿Listos? Entonces eso también se puede hacer. Y estas fallitas, como les decía, a veces, inclusive las del procesador cuando están, cuando esa única vez que usted se encuentra ese procesador dañado, em, puede ser que ese procesador le bote cualquier cantidad de fallas diferentes. Eso lo pega a uno unas despistadas muy bravas. Entonces, esos dos componentes sí hay que tenerles pues mucho cuidado porque puede ser que me genere fallas que yo apunte a otra cosa por allá y realmente después es esta memoria o es el procesador el que está teniendo problemas. ¿Listos? Bueno, por aquí hay uno de pantallas. Una vez voy a descargarlo. Uno de pantallas, más de imágenes. Por ejemplo, este que es bastante común, sobre todo en los viejitos, en los monitores viejitos. La pantalla parpadea. Las imágenes en la pantalla no se actualizan lo suficientemente rápido. El convertidor de la pantalla está dañado o presenta fallas. Para que esta imagen se vea relativamente quieta, ¿sí? Que no se vea como parpadeando, como dicen ahí, se requiere que esta actualización se esté realizando pues muy rápido para que el ojo no se dé cuenta que estamos haciendo una actualización de la pantalla. ¿Sí? Si yo muevo el mouse aquí en todo este movimiento del mouse, ¿sí? Para cualquier lado, eh, la pantalla tiene que actualizarse, porque si no, no veríamos ese efecto de movimiento. Entonces, veríamos, es como en un momento que está por aquí el mouse, en otro momento lo vemos por aquí a un lado, en otro momento lo vemos en otro lado, y uno dice, pero ¿a qué hora se movió todo el recorrido? Lo vemos es como si saltara. Puede ser que sea un efecto visual, y ese efecto visual pues puede ser parpadeo. ¿Listo? Entonces, esos parpadeos pues digamos que dependen de la frecuencia de actualización y las frecuencias de actualización están por ahí alrededor de unos 60 Hz y las pantallas pues tienen que funcionar a una actualización pues bastante rápida, ¿sí? Menos si esto tenemos, no sé, voy a aumentar un número, supongamos que estamos en 40 Hz de actualización de esta pantalla, pues entonces ahí sí ya empezamos a notar ese efecto de parpadeo, ¿sí? Entonces a veces esos números ni siquiera los alcanzamos a ver en la configuración del sistema operativo porque él sabe que no puede bajar tanto, porque si no el ojo sí se da cuenta que esto empieza a actualizarse muy lento, ¿sí? Y da un efecto de parpadeo. Entonces las frecuencias también tienen problema por ese lado. Pero para hacer eso es un circuito electrónico y el circuito electrónico tiene un convertidor, ¿sí? Que manipula esa frecuencia de actualización y si el convertidor tiene problemas, pues la frecuencia también puede tener problemas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver el efecto de parpadeo. ¿Listo? Ese es un efecto que se puede dar por electrónica o por mala configuración de las frecuencias. ¿Listo? De la pantalla. Ya no es común, pero anteriormente sí era muy común, demasiado común que la gente se metía con la configuración de la pantalla y la manipulaba y bueno, ahí empezaba a ver ese parpadeo. Algo que de pronto es un poquito más común es este que dice la pantalla tiene una imagen fantasma. ¿Sí? Más común sobre todo en los LCD. ¿Listo? Los LCD son unos tipos de pantallas que efectivamente tienen un cristal líquido y ese cristal líquido pues no reacciona a los cambios tan rápidos como uno quisiera. Entonces por aquí usted tiene un personaje moviéndose, corriendo y resulta que usted alcanza a notar que cuando él va corriendo le queda como una especie de sombra. ¿No? Y entonces usted alcanza a ver como una especie de sombra en el momento anterior donde estaba el personaje. ¿Sí? Entonces usted alcanza a ver como una sombrita ahí que le quedó. Eso le pasaba mucho a los monitores LCD. Entonces ellos dejaban como esa sombrita. Claro, no era que se permaneciera ahí toda la vida, ¿no? Pero pues se alcanzaba a notar como a la posición anterior hasta que uno ya decía, uy, ya desapareció. Pero esos efectos fantasma pues se pueden ver en los monitores, ¿listo? A veces también eso se presenta en el software em, que utilizan de juegos y pues allá pobrecito usted disparándole a la figura donde estaba anteriormente pues falla,
el tiro pasa por un ladito y usted no le pega, entonces pues perdió el juego. Ahí sí es cuando eso hay que mejorar el monitor, hay que evitar esos sistemas fantasma o esas imágenes fantasmas y puede pasar esto. La pantalla muestra envejecimiento del color, la pantalla muestra envejecimiento del color por aquí y puede ser que de pronto por el sistema LCD ese envejecimiento se note más. Y pues básicamente eso, si es de pantalla, pues eso, y si es de este tipo de pantallas, pues yo lo reemplazaría más bien por una pantalla, por ejemplo, una pantalla LED. Que esas pantallas, pues el sistema de funcionamiento no tiene ese pequeño problema de generar fantasmas por el material. ¿Sí? Entonces esas pantallas LED o LED no tienen esos pequeños problemas. ¿Listo? Bueno, em, como les decía, eso nos, pues hace rato no es que los veamos así frecuente, pero sí puede llegar a pasar. ¿Listo? De pronto la conexión, eso ya sería otra cosa, que da de pronto un efecto así, pero eso ya es de conexión, así que por eso es que a veces hasta los juegos son tan exigentes en conexión, ¿sí? Porque usted necesita un ancho de banda muy alto para mover esas figuras y que se muevan lo suficientemente rápido para que usted reaccione. Entonces, pues, digamos que ahí se generan otro tipo de problemas adicionales como los lag. ¿Listo? Bueno, mm, esto tiene aquí más fallitas. Esto también, pues lo vamos a. Esto ya lo descargué, si no estoy mal. Bueno, igual yo lo verifico. Eso también, pues son algunas fallas que hay que tener en cuenta en las pantallas. Y todas esas, pues terminan dándole uno un poquito em, más de experiencia. ¿Listo? A medida que ustedes les vayan pasando estas fallas, pues ya se les va haciendo más familiar, ya de pronto se acordarán, mire, esto pasa es por esto, yo debería hacer esto, puedo mirar esto, ¿sí? Y por eso es que es importante pues empezar a relacionarse con estas fallas. Yo sé que algunos pues podrán entender lo que estamos hablando, otros ni idea, pero a medida que uno va adquiriendo conocimiento, pues la idea es que vaya identificando esos problemas más rápido, ¿sí? O sea capaz de establecer más fácil las causas, ¿sí? Por ejemplo, estas causas probables. Y en ese momento, pues usted ya, por supuesto, puede hacer este proceso mucho mejor, ¿listo? Pero eso también requiere experiencia, de que ustedes se metan en ese cuento, de que ustedes se encuentren con los problemas, de que ustedes intenten también solucionarlos, porque pues así nomás no es que uno aprenda de la noche a la mañana, ¿sí? Uno puede encontrar mucha información en una base de datos de conocimiento, en una base de datos de conocimiento, ¿sí? Pero pues ya de ahí a que le pase, pues usted aprende más pasándole el problema, ¿sí? Y enfrentándose a ese problema y sudando la gota ya tratando de solucionar ese problema, ¿listo? Y analizándolo y pensando qué es lo que puede pasar, cuál sería la falla, qué puede poner, bueno, todo eso es solución de fallas, por eso es otro nivel. Bien. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta en sus carreras, ¿listos? Bueno, hay gente que le gusta solucionar problemas, hay gente que es consciente de que eso es uno de los trabajos que uno tiene que hacer, solucionar problemas, y pues más relacionados con hardware y más relacionados con software. ¿Listo? Entonces, todo eso pues es supremamente importante. Bien, preguntas hasta ahí, alguna duda, alguna aclaración, algo que quieran comentar fuera de los correos que me tenían que enviar. Bueno. Estos documenticos yo se los voy a enviar ahora en un correo para que los tengan ustedes ahí. Como les decía, esta información nos sirve para crear casos, ¿sí? Yo puedo pasar esto a un caso y puedo pues, simular en una aplicación que yo estoy recibiendo un caso de este tipo y lo puedo ingresar en la aplicación que vamos a utilizar que se llama GLPI. Pero eso lo hacemos más adelante, ¿no? El registro de información sí lo hacemos más adelante en esta aplicación. Por ahora estamos como tratando de repasar este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues nos toca también mirar algunos de los software que utilizamos para revisión, para solucionar esos problemas, porque pues eso nos trabaja. También conocer esos softwarecitos que necesitamos hacer revisión. Por ejemplo, como les decía, el de la memoria, uno utiliza, por ejemplo, un software que se llama Memtest, en unas versiones que también son
especiales, y esos mentes pues hacen pruebas de mi memoria, ¿sí? Y hay unas pruebas pues extensas que efectivamente prueban los circuitos internamente, y ahí es donde se da uno cuenta dónde están las fallas, porque pues así por encimita usted no se da cuenta de la falla de la memoria, pero si utiliza un software especial, pues sí le puede hacer test y puede hacer la prueba, y ahí se puede dar cuenta de que la memoria pues puede tener de pronto un problemita por allá en alguno de los tantos chips que tiene de almacenamiento. Por eso es que el softwarecito pues también hay que tenerlo pues muy presente, porque eso nos saca de muchos problemas. Hay gente que cree que las máquinas funcionan bien, hace las pruebas, funciona, después lo va a entregar al cliente y preciso cuando se la prueba al cliente no funciona. Y usted dice, pero yo lo probé, ¿qué pasó? Bueno, vuelve otra vez. Y le da tantas vueltas que al final termina probando la memoria y preciso, era la memoria. Entonces, esa es una de las cosas que toca probar, ¿sí? Cuando usted sospeche mucho de una máquina, pues toca, toca hacer ese tipo de cosas. ¿Listos? Bueno, y por supuesto, Entonces, una pregunta, ¿ese Mentlex cuéntame. es gratis o toca comprarlo? No, esa es una herramienta gratis. Inclusive es una herramienta que viene con el sistema operativo. Una versión viene con el sistema operativo. La otra es gratis. Y inclusive pues hay herramientas o paquetes de herramientas, como creo que ustedes me mostraron algún grupo por allá, una herramienta que se llama, un grupo de herramientas que se llama el Hiring Boot. Dentro de ese Hiring Boot está esa herramienta que se llama Mentes. O sea, chévere que ustedes me mencionen el Hiring Boot en algún momento, pero realmente lo que importa es lo que está dentro. Y dentro por allá aparece el famoso Mentes. ¿Listo? Pero también se puede descargar. Yo les muestro dónde se descarga, le muestro la versión de Windows, le muestro la versión descargable también, para que se den cuenta pues de dónde se puede descargar y se puede utilizar. Y eso ya es la primera herramienta que uno tiene. ¿Listo? Bastante importante esa herramienta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? ¿No hay problema? No, señor. Bueno, listos. Vamos a dar por ahora hasta aquí esta charlita de fallas posibles de hardware. Mañana la continuamos, pero con software. Y vemos algunas fallas también relacionadas con software, que pues es también otro elemento que nos interesa, el software. Y también reconocer algunas fallas de ahí. ¿Listos? Mañana seguimos hablando entonces de fallas. Voy a detener aquí la grabación.